Buen día muchachos, les habla Joel Ramírez y hoy les estaré explicando todo acerca de un tema que escuchamos mucho en la química, en lo que química respecta. ¿Cómo no son las moléculas y los iones, evidentemente? Cómo se presentan, en qué consisten, sus características y su uso en la química. Así que nada, comencemos. Bueno, para empezar podemos decir que la mayor parte de la materia está compuesta por moléculas o iones formados por sus respectivos átomos. Entonces, una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos en un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Más adelante se les estará comentando acerca de esto. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos, siempre en una proporción fija. Así, una molécula no siempre es un compuesto, el cual por definición está formado por dos o más elementos. El hidrógeno gaseoso, por ejemplo, es un elemento puro, pero consta de moléculas formadas por dos átomos de hidrógeno cada uno. Por otra parte, el agua es un compuesto molecular que contiene hidrógeno y oxígeno en una relación de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Al igual que los átomos, las moléculas son eléctricamente neutras. Bien, se dice que la molécula de hidrógeno, representada por H2, es una molécula diatómica porque contiene solo dos átomos. Otros elementos que existen normalmente como moléculas diatómicas son el nitrógeno, el Ne2, y oxígeno con O2, así como los elementos del grupo 7A como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Por supuesto, una molécula diatómica puede contener átomos de diferentes elementos, como por ejemplo se pueden citar el cloruro de hidrógeno o el monóxido de carbono, con la letra C y la O. La gran mayoría de las moléculas contienen más de dos átomos. Pueden ser átomos de un mismo elemento, como el, el ozono, acá a la derecha de su pantalla, que está formado por tres átomos de oxígeno, o bien pueden ser combinaciones de dos o más elementos diferentes. Las moléculas que contienen más de dos átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas. El ozono, el agua y el amoníaco son moléculas poliatómicas. Ahora bien, entramos en el tema de iones, donde un ion es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. El número de protones cargados positivamente del núcleo de un átomo permanece igual durante los cambios químicos comúnmente llamados reacciones químicas, pero se pueden perder o ganar electrones cargados negativamente. La pérdida de uno o más electrones a partir de un átomo neutro forma un catión, un ion con carga neta positiva. Por ejemplo, como, como vemos acá, un átomo de sodio, Na, fácilmente puede perder un electrón para formar el catión sodio, como vemos aquí, que se representa como Na con un signo positivo en la parte superior de la cifra.
Por otra parte, como se observa acá también, un anión es un ion cuya carga neta es negativa debido a un incremento en el número de electrones. Por ejemplo, un átomo de cloro, que se encuentra acá, puede ganar un electrón para formar el ion cloruro negativo, como vemos acá. Pero ojo, un átomo puede perder o ganar más de un electrón. Así que mucho cuidado con eso. Una vez que hemos visto estas temáticas, podemos empezar a hablar de un tema muy trabajado en la química, como son las fórmulas químicas, valga la redundancia. Los químicos utilizan fórmulas químicas para expresar la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos. Pero cuando decimos composición, significa no solamente los elementos presentes, sino también la proporción en la cual se combinan los átomos. Bueno, en este punto podemos considerar dos tipos de fórmulas, las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas. Una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Así, por ejemplo, el H2, que es la fórmula molecular del hidrógeno, el O2, que representa el oxígeno, el O3, que es el ozono, y el H2O, que representa el agua. El subíndice numérico indica el número de átomos de cada elemento que están presentes. En el caso de H2O, no aparece un subíndice para él. Para el oxígeno, perdón. Debido a que solo hay un átomo de oxígeno en una molécula de agua. Por eso no posee subíndice. De esta manera se omite el subíndice 1 de la fórmula. Ahora observamos que el oxígeno, el O2 y el ozono son alótropos del oxígeno. Una palabra extraña. pero bien, un alótropo es una de dos o más formas diferentes de un elemento. Dos formas alotrópicas del elemento carbono, diamante y grafito son completamente diferentes, no solo en sus propiedades físicas, químicas, sino también en su costo relativo. Sin embargo, las moléculas son demasiado pequeñas como para poder observarlas de manera directa, por lo que una forma efectiva para visualizarlas es mediante el uso de modelos moleculares. Por lo común se utilizan dos tipos de estos elementos, como vemos en pantalla, los modelos de esferas y barras, y los modelos espaciales. En los primeros de ellos, los átomos están representados por esferas de madera o plástico con orificios perforados en ellas. Para representar los enlaces químicos se utilizan barras o resortes. Los ángulos que se forman entre los átomos en los modelos se aproximan a los ángulos de enlace reales de las moléculas. Con excepción del átomo de hidrógeno, todas las esferas son del mismo tamaño y cada tipo de átomo está representado por un color en específico. En los modelos espaciales los átomos están representados por esferas truncadas que se mantienen unidas a presión. De manera que los enlaces no se ven. El tamaño de las esferas es proporcional al tamaño de los átomos.
Pero bien, el primer paso para construir un modelo molecular consiste en escribir la fórmula estructural, que muestra cómo están unidos entre sí los átomos de una molécula. Por ejemplo, se sabe que en la molécula de agua, cada uno de los átomos de hidrógeno está unido a un átomo de oxígeno. Por lo tanto, la fórmula estructural del agua es, como vemos acá en pantalla, H, un guión, la letra O de oxígeno, otro guión y la letra H. Ojo, la línea que une los, los dos símbolos atómicos representa un enlace químico, no es un guión nomás. Los modelos de esferas y barras indican con claridad la distribución tridimensional de los átomos y son relativamente fáciles de construir. Sin embargo, el tamaño de las esferas no es proporcional al tamaño de los átomos. Como consecuencia de ello, las barras por lo general exageran la distancia entre los átomos de una molécula. Ahora los modelos espaciales son más exactos porque permiten ver con claridad la diferencia del átomo la diferencia del tamaño de los átomos. Cabe destacar que estos modelos son construidos por softwares especializados en eso. Pero lo que debemos saber primeramente sería construir la fórmula estructural que vemos acá, que vimos la del agua, acá vemos la del amoníaco y la del metano, que son representados por los enlaces, los iones. Pero más adelante les estaremos comentando más acerca de ello.